Así comenzó el jueves más oscuro y más luminoso que Jerusalén jamás conoció. En ese año preciso en que el cielo y la tierra llegaron a su punto de máxima tensión. Cuando un hombre que era también Dios reunió a 12 pescadores, cobradores de impuestos y soñadores alrededor de una mesa, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. El año es 33 d.C. La ciudad es Jerusalén. Y lo que estás a punto de recorrer no es solamente historia. Es el corazón mismo del Evangelio, latiendo en tiempo real, hora por hora, gesto por gesto, palabra por palabra, en el jueves más sagrado que la humanidad haya vivido. Para entender lo que ocurrió ese jueves, tienes que entender primero la ciudad que lo contuvo. Jerusalén, en el año 33 d.C., no era una ciudad en reposo, era una ciudad en ebullición. Durante la semana de Pascua, su población habitual de aproximadamente 80.000 habitantes se multiplicaba de manera dramática, con peregrinos llegados desde Galilea, desde la Decápolis, desde Egipto, desde Babilonia, desde Roma misma, todos convergiendo sobre las colinas de Judea para cumplir con el mandamiento del Éxodo, celebrar la Pascua, en el lugar que el Señor había escogido. Las estimaciones basadas en los registros de sacrificios del templo sugieren que en esos días podían encontrarse en la ciudad y sus alrededores entre 100.000 y 250.000 personas. Las calles estrechas de la ciudad alta y la ciudad baja se llenaban hasta rebosar. Los mercados funcionaban sin pausa. Los sacerdotes trabajaban en turnos extenuantes. El humo de los sacrificios ascendía de manera continua desde el patio del templo, visible desde kilómetros de distancia, mezclándose con el aroma de la hierba amarga, el pan sin levadura y el vino especiado que flotaba sobre cada hogar de la ciudad. Era en ese contexto de multitud, de fervor religioso, de memoria colectiva y de expectativa mesiánica, donde Jesús de Nazaret se movía con una calma que resultaba desconcertante para quienes lo observaban. Él sabía lo que nadie más sabía todavía, que ese jueves no era simplemente otra celebración de la Pascua. Era la Pascua. Era el momento hacia el cual todos los corderos anteriores habían apuntado. Era la noche en que la sombra se convertiría en realidad, en que el símbolo cedería su lugar al cuerpo y a la sangre del verdadero Cordero, en que la promesa hecha a Abraham, renovada a Moisés, cantada por David y anunciada por Isaías, llegaría a su cumplimiento definitivo e irrepetible. Para situar con precisión lo que ocurrió ese jueves, es necesario comprender cómo medía el tiempo el mundo judío del primer siglo. El día no comenzaba al amanecer, como en la tradición romana que heredamos nosotros. El día hebreo comenzaba al atardecer, con la aparición de las primeras estrellas. Esto significa que el jueves de la Pascua, tal como lo vivió Jesús y sus discípulos, comenzó en realidad al caer el sol del miércoles. Y fue en esas primeras horas de oscuridad, en la transición entre el día cuarto y el día quinto de la semana, donde se desarrollaron los eventos de la Última Cena. Esta distinción no es un detalle menor. Es la clave que explica por qué el Cordero Pascual era sacrificado por la tarde, antes del anochecer, y consumido durante la noche, y por qué la celebración que Jesús compartió con sus discípulos cumplía con exactitud quirúrgica cada uno de los requisitos establecidos en Éxodo 12. El Señor no improvisó. El Señor cumplió. La preparación de la Pascua comenzaba días antes, pero el jueves en cuestión tenía sus propias exigencias rituales que comenzaban desde la mañana. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que fue durante ese día cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron dónde querían que prepararan la cena pascual. La respuesta de Jesús fue, como tantas otras veces, al mismo tiempo práctica y misteriosa. Les dijo que entraran en la ciudad y que allí encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua, que lo siguieran y que dijeran al dueño de la casa que el maestro preguntaba dónde estaba el aposento donde podría comer la Pascua con sus discípulos.
En el contexto cultural del Jerusalén del primer siglo, este detalle del hombre con el cántaro de agua es extraordinariamente revelador. Era una tarea que realizaban las mujeres, no los hombres. Un hombre cargando un cántaro de agua era tan inusual que funcionaba como una señal inequívoca en medio de la multitud. Jesús estaba usando un código que solo sus enviados comprenderían. Pedro y Juan fueron los comisionados para esta misión, según el relato de Lucas. Debieron comprar el cordero, llevarlo al templo para el sacrificio, recoger la sangre en un recipiente que el sacerdote asperjaría sobre el altar, y luego cocinar el animal asado sobre brasas de carbón, siguiendo las instrucciones precisas del Éxodo. Debieron también adquirir las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino, y preparar la mezcla de frutas, nueces y especias conocida como charoset, que representaba el mortero que los esclavos hebreos habían usado en Egipto. Nada de esto era rápido ni sencillo. La preparación de una cena pascual completa era un trabajo de horas que requería coordinación, conocimiento ritual y acceso a los suministros correctos. Y todo esto debía completarse antes del atardecer, cuando el nuevo día daba comienzo y la cena podía ser servida. El lugar donde todo esto ocurrió es conocido en la tradición cristiana como el cenáculo, del latín coenaculum, que simplemente significa sala de comer en el piso superior. El griego del Nuevo Testamento usa el término anagaion, que describe precisamente eso, un cuarto grande en la planta alta de una casa. La arqueología y la tradición patrística sitúan esta ubicación en el monte Sión, en la parte suroeste de la ciudad antigua, en una zona que durante el período del Segundo Templo estaba habitada por familias de clase media alta y por algunas de las familias sacerdotales de mayor prestigio. La sala descrita en los Evangelios era lo suficientemente grande como para albergar a 13 personas recostadas en la posición habitual del banquete grecorromano, con los comensales apoyados sobre el costado izquierdo alrededor de una mesa baja en forma de U o de herradura. Esta disposición espacial, que los romanos llamaban triclinium, había sido adoptada ampliamente en Palestina durante el período helenístico y era la forma estándar en que las familias judías acomodadas celebraban la Pascua. No estaban sentados en sillas al estilo de las pinturas medievales. Estaban recostados, como hombres libres, porque esa era una de las exigencias simbólicas de la Pascua. Cenar como personas que ya no son esclavos. Cuando Jesús llegó con sus discípulos al cenáculo al caer la tarde, el ambiente era el de una familia extendida, reunida para el momento más sagrado del calendario religioso judío. Pero había una tensión que flotaba por debajo de la superficie de los preparativos. Los discípulos se habían estado disputando quién era el mayor entre ellos. Una conversación que Lucas sitúa precisamente en el contexto de esta misma cena, lo que habla de cuán profundamente no habían comprendido todavía la naturaleza del reino que Jesús había venido a establecer. Había también entre ellos uno que ya había tomado su decisión. Judas Iscariote llevaba consigo el peso de un acuerdo hecho con los principales sacerdotes, 30 piezas de plata que en su bolsa pesaban infinitamente más de lo que pesaban en la mano. Y estaba Jesús mismo, que según el Evangelio de Juan sabía todas las cosas que le habían de acontecer, y que sin embargo se sentó a la mesa con ellos. Los miró a los ojos uno por uno, y comenzó la cena. El relato de Juan introduce el primer acto del Jueves Santo con una escena que no aparece en los otros evangelios y que ha sacudido la conciencia de la Iglesia desde el primer siglo hasta hoy. Antes de que comenzara la cena, Jesús se levantó, se quitó el manto exterior, tomó una toalla y la ató alrededor de su cintura. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla. El versículo que introduce esta escena es uno de los más densos teológicamente del Nuevo Testamento. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios
y a Dios iba, se levantó de la cena. Juan 13, 3, 4. El evangelista quiere que el lector entienda algo fundamental. Este no es el gesto de alguien que no sabe quién es. Este es el gesto de alguien que sabe perfectamente quién es, y que precisamente por eso se arrodilla. La omnipotencia se inclina. La gloria se ciñe una toalla. El que sostenía los mundos tomó los pies llenos de polvo de sus discípulos y los lavó con sus propias manos. En la cultura del primer siglo, lavar los pies era la tarea del esclavo de menor rango en la casa. Era tan bajo en la jerarquía doméstica que la literatura rabínica de ese período indica que incluso un discípulo judío no debía lavar los pies de su maestro, porque esa tarea era demasiado humillante, incluso para la relación discípulo-maestro. Y aquí estaba el Hijo de Dios haciendo precisamente eso con cada uno de ellos. Cuando llegó a Pedro, el choque fue demasiado para él. «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Juan 13, 6. La resistencia de Pedro no era arrogancia, era la incapacidad de integrar en su comprensión del mundo que el Mesías pudiera hacer algo así. Pero Jesús le respondió con una de esas frases que parecen sencillas en la superficie y tienen abismos de profundidad debajo. «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Juan 13, 7. Y luego añadió algo que lo explicaba todo, aunque ellos aún no podían comprenderlo del todo. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Juan 13, 8. La limpieza que Jesús ofrecía con el agua esa noche era una figura de la limpieza que ofrecería con su sangre al día siguiente. El lavamiento de los pies era la lección pedagógica que precedía al aula del Calvario. Cuando terminó de lavarles los pies y volvió a ponerse el manto, Jesús explicó el significado de lo que había hecho con una claridad que no dejaba lugar a confusión. «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Juan 13, 12, 14. La Iglesia recibió ese jueves por la noche no solo un símbolo, sino un modelo estructural de lo que significa el liderazgo cristiano. El poder ejercido como servicio, la autoridad vestida de humildad, la grandeza medida en kénosis, en vaciamiento voluntario. 2000 años de historia de la Iglesia han luchado con esa lección, la han olvidado, la han redescubierto, la han traicionado y la han vuelto a abrazar, porque es una lección que va contra cada instinto del ego humano. Pero ahí está, grabada en el corazón del Jueves Santo, como una llama que no se apaga. La cena propiamente dicha siguió el orden del Seder pascual, tal como se practicaba en el templo del Segundo Templo. Hay que detenerse aquí para comprender la estructura de este ritual, porque sin esa comprensión es imposible apreciar la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo. El Seder pascual no era simplemente una cena, era una liturgia de memoria activa, un evento en el que el participante no recordaba el pasado como algo lejano, sino que lo revivía como presente. Las preguntas rituales que el hijo menor hacía al padre, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches?, no eran una curiosidad histórica. Eran la puerta de entrada a una narración que transformaba al participante. Yo fui esclavo en Egipto. Yo fui liberado por el brazo extendido del Señor. Yo comí el pan de la aflicción. Yo crucé el mar. En el pensamiento judío del primer siglo, la Pascua hacía presente la redención original y la anticipaba en el futuro. Era memoria, identidad y esperanza en un mismo ritual. Este Seder seguía una secuencia de 4 copas de vino, cada una con su significado específico tomado de Éxodo 6, 6, 7, donde Dios promete a Israel 4 acciones redencionarias: sacaré, libraré, redimiré, tomaré. La primera copa, llamada la copa de la santificación, abría la celebración con una bendición sobre el vino y una declaración de la santidad del día.
Le seguía una porción de hierbas amargas mojadas en agua salada o en vinagre, recordando las lágrimas del cautiverio. Luego venía la narración de la Agadá, el relato del Éxodo, con sus preguntas y respuestas, sus cánticos y sus explicaciones. La segunda copa, la copa de la proclamación o de las plagas, se bebía al final de esta narración, y le seguía la primera parte del Jalel, los Salmos 113 y 114, cantados como himno de gratitud. Entonces venía la comida principal, el cordero pascual, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el charoset. Tras la comida, la tercera copa, llamada la copa de la redención o copa de la bendición, sellaba el banquete con acción de gracias. Y la cuarta copa, la copa de consumación, cerraba la liturgia junto con la segunda parte del Jalel, los Salmos 115 al 118, y el gran Jalel, el Salmo 136. Es en el contexto de esta liturgia precisa y cargada de siglos, donde Jesús tomó el pan sin levadura en sus manos durante el momento después de la comida, y dijo algo que ningún celebrante del Seder había dicho jamás. Lucas lo registra así: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Y luego, de manera igualmente solemne y también sin precedente en toda la historia de la liturgia judía, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22, 20. En ese momento, con esas dos frases, Jesús estaba haciendo algo de una audacia teológica sin paralelo. Estaba reinterpretando el Éxodo entero en función de sí mismo. Estaba diciendo que Él era el Cordero al que todos los corderos anteriores habían señalado. Estaba diciendo que su cuerpo era el pan verdadero, el maná definitivo. Estaba diciendo que su sangre inauguraría el nuevo pacto que Jeremías había profetizado en el capítulo 31, el pacto escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón humano. Y estaba instituyendo un rito que sus seguidores repetirían hasta su regreso, una forma de proclamar su muerte y anunciar su venida cada vez que partieran el pan y bebieran la copa. Pablo recoge esta tradición en Primera de Corintios, con una fórmula que los estudiosos del Nuevo Testamento reconocen como uno de los textos más antiguos del canon cristiano, transmitido como tradición litúrgica antes incluso de que los evangelios fueran escritos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 23, 26. Cada vez que la iglesia se reúne alrededor de la mesa del Señor, está de regreso en ese cenáculo. Cada fracción del pan es un eco de esas manos que tomaron el matzá y lo partieron con una gravedad que los discípulos todavía no podían comprender del todo. Cada copa es un reflejo de esa copa que Jesús tomó y sobre la cual pronunció palabras que cambiaron la historia del mundo. Fue también en el transcurso de esa misma cena donde Jesús pronunció la revelación más perturbadora de la noche, la que heló el ambiente en el cenáculo con una crudeza que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Juan 13, 21 lo registra con una frase breve y devastadora. Jesús se turbó en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La consternación fue inmediata. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, sin saber de quién hablaba.
Pedro hizo señas a Juan, que estaba recostado junto a Jesús en el lugar de honor, para que le preguntara de quién se trataba. Juan, con una intimidad que solo la cercanía física de esa disposición triclínea hacía posible, se recostó sobre el pecho de Jesús y preguntó en voz baja: «Señor, ¿quién es?». Juan 13, 25. La respuesta de Jesús fue dada también en código, un gesto de la cultura del banquete que tenía un significado preciso: «A quien yo diere el pan mojado». Juan 13, 26. Y tomó un trozo de pan, lo mojó en el plato y se lo dio a Judas Iscariote. En el protocolo del banquete del Oriente Próximo antiguo, ofrecer el bocado mojado a alguien era un gesto de honor, un acto de afecto del anfitrión hacia un invitado especial. Hasta el último momento, Jesús estaba ofreciendo a Judas no solo la traición desenmascarada, sino la posibilidad del regreso. Y Judas tomó el pan y salió, y era de noche. Juan 13, 30. Esa brevísima frase con que Juan cierra la salida de Judas es una de las más cargadas de significado teológico en todo el Nuevo Testamento. Era de noche. El evangelista no está simplemente dando un dato meteorológico. En la teología de Juan, la noche es el dominio de quienes eligen caminar lejos de la luz. Judas salió al único tipo de noche que importa. Salió de la presencia de la luz del mundo hacia la oscuridad que había elegido. Y lo que resulta aún más perturbador, cuando se piensa en esto despacio, es que los otros discípulos no entendieron lo que había pasado. Pensaron que Jesús le había dicho que fuera a comprar algo para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Juan 13, 29. La traición ocurrió delante de sus ojos, y la malinterpretaron como un encargo doméstico. Así de cerca puede estar el mal de lo que amamos, y así de ciegos podemos estar ante él. Fue después de la salida de Judas cuando Jesús pronunció el discurso más extenso y más íntimo que registra cualquiera de los evangelios, el discurso de despedida que ocupa los capítulos 13 al 17 de Juan, y que incluye la oración sacerdotal del capítulo 17, reconocida desde la antigüedad como el texto de oración más profundo del Nuevo Testamento. Es en ese discurso donde Jesús les habló de los aposentos que iba a prepararles, donde afirmó ser el camino, la verdad y la vida, donde prometió el Espíritu Santo como Consolador y Paracletos, donde les mandó amarse los unos a los otros, como Él los había amado, donde les advirtió que el mundo los odiaría, donde les aseguró que, aunque en el mundo tendrían aflicción, Él había vencido al mundo. Todo esto lo dijo esa noche, en ese cenáculo, mientras el tiempo que le quedaba se acortaba, y Él hablaba con la urgencia de alguien que sabe que cada palabra podría ser la última que escuchen de sus labios en circunstancias de libertad. La oración del capítulo 17 merece una pausa especial, porque es uno de los textos más asombrosos de toda la Escritura. Jesús levantó los ojos al cielo y comenzó a orar. Y lo que salió de sus labios fue una conversación entre el Hijo y el Padre que los discípulos escucharon como testigos de algo que ocurría entre dos personas de la Trinidad. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1. Y más adelante, en el versículo que ha sido llamado el corazón del capítulo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y en lo que es quizás el momento más íntimo y más universal al mismo tiempo. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. En ese momento, en ese cenáculo, en ese jueves santo de hace 20 siglos, Jesús estaba orando por ti personalmente. No como abstracción, no como categoría teológica, sino como la persona específica que eres tú, en el tiempo específico en que vives, con la fe específica que has depositado en Él a través de la cadena ininterrumpida de testigos
que comenzó esa noche. Quiero que te detengas aquí un momento y lo sientas de verdad. Jesús, en su última noche de libertad, en las horas que precedían al sufrimiento más profundo que un ser humano puede imaginar, eligió invertir sus últimas energías en orar por los que todavía no habían nacido, por los que creerían siglos después, por los que leerían sobre él en lenguas que aún no existían, en continentes que aún no habían sido descubiertos. Tú estabas en esa oración. Esa es la extensión del amor que se sentó a la mesa en el cenáculo esa noche. Mientras el Señor oraba y enseñaba, la ciudad de Jerusalén continuaba su vida pascual a su alrededor. En el patio exterior del templo, las antorchas alumbraban los últimos sacrificios del día. En las calles empedradas de la ciudad alta, los peregrinos cantaban fragmentos del Jalel mientras regresaban a sus alojamientos después de sus propias cenas pascuales. Los guardias del templo hacían sus rondas habituales. Los soldados romanos de la guarnición del pretorio observaban la ciudad desde las murallas con la atención de quienes saben que las multitudes religiosas son impredecibles. Y en un rincón de la ciudad, en algún lugar que los evangelios no nombran, pero que debía estar lo suficientemente cerca del templo para que las transacciones pudieran hacerse con rapidez, Judas Iscariote estaba hablando con los emisarios de los principales sacerdotes, coordinando los últimos detalles de lo que ocurriría esa misma noche. La cena concluyó con el Jalel, tal como prescribía la liturgia pascual. Mateo y Marcos lo mencionan con una brevedad que esconde la magnitud de lo que estaban describiendo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26, 30. El himno era casi con certeza la segunda parte del Jalel, los Salmos 115 al 118. Imagina por un momento el sonido de ese canto en el cenáculo. 13 voces, algunas ya quebradas por la emoción, elevando en arameo las palabras del Salmo 118, incluyendo este versículo que debió haber resonado de manera especial en ese momento. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Y luego este otro. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Jesús cantó ese salmo sabiendo que al día siguiente sería esa piedra rechazada. Cantó ese salmo sabiendo que al día siguiente sería el día que el Señor había hecho, el día que cambiaría el calendario de la eternidad. Y cantó, porque la obediencia perfecta incluía alabar al Padre incluso en la víspera del altar. Cuando salieron del cenáculo, la noche de Jerusalén los envolvió. Descendieron por las calles de la ciudad alta, cruzaron el valle del Cedrón por el puente o por el paso de piedra que existía en ese sector, y comenzaron a subir la ladera occidental del Monte de los Olivos hacia un lugar que Lucas llama simplemente el Monte de los Olivos, y que Mateo y Marcos identifican más específicamente con el nombre de Getsemaní, una palabra aramea que significa prensa de aceite. En la ladera del Monte de los Olivos abundaban los olivares, y era perfectamente común que hubiera instalaciones para la producción de aceite en esa zona. Este no era un lugar que Jesús visitaba por primera vez. El Evangelio de Juan especifica que Jesús había ido muchas veces allí con sus discípulos. Juan 18, 2. Era un lugar que él conocía, un lugar que seguramente había usado antes para la oración. Un lugar con cierta intimidad topográfica para aquel grupo. Y por eso mismo era también un lugar que Judas conocía y donde sabía que los encontraría. Lo que ocurrió en Getsemaní es uno de los episodios más desconcertantes y más profundos de los evangelios. Uno que la Iglesia ha meditado durante 2000 años sin agotar su profundidad. Jesús separó a Pedro, a Santiago y a Juan del resto del grupo, los llevó más adentro del huerto y les pidió que se quedaran despiertos mientras él iba a orar. Luego, según Mateo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37.
Y dijo a los 3 discípulos: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 38. Lucas añade un detalle que la medicina ha estudiado y discutido durante siglos, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. El fenómeno que Lucas describe, conocido en la literatura médica como hematidrosis, es clínicamente reconocido como posible en situaciones de estrés fisiológico extremo, cuando los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen bajo la presión y mezclan sangre con sudor. Lucas, que los estudiosos del Nuevo Testamento reconocen como médico, estaba describiendo lo que vio con los ojos de alguien entrenado en la observación clínica. Lo que causaba esa angustia no era simplemente el miedo a la muerte física. Los mártires de Israel habían muerto con serena determinación, y Jesús lo sabía. Lo que pesaba sobre él en Getsemaní era algo infinitamente más vasto: la anticipación de cargar con la totalidad del pecado humano, de ser hecho maldición por nosotros, de experimentar la separación del Padre que el pecado produce, de beber la copa de la ira santa de Dios contra todo lo que destruye la creación y la humanidad que él amaba. Y en ese peso, desde el suelo del huerto, con la tierra húmeda de la noche de primavera bajo sus rodillas, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. En esa oración está contenida toda la teología de la salvación. Es la oración del Hijo perfecto que en su humanidad tiembla ante lo que viene, pero que en su obediencia perfecta se entrega sin reserva a la voluntad del Padre. Es el anti-Edén, donde Adán dijo no a Dios para seguir su propia voluntad. El segundo Adán dijo sí a Dios, aun cuando su humanidad temblaba ante el precio. 3 veces fue a orar Jesús, y 3 veces encontró dormidos a los discípulos que había pedido que velaran. No los reprendió con severidad. Con una mezcla de comprensión y de melancolía, dijo a Pedro, el que había prometido morir con él antes que negarle: El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Hay una ternura en esa frase que resulta conmovedora. Jesús no idealizaba a sus discípulos. Los conocía. Sabía de qué estaban hechos, y los amaba de todas formas. Entre esa primera oración y la llegada de Judas con los guardias del templo, Lucas especifica que un ángel vino a Jesús y lo fortaleció. Lucas 22, 43. El cielo no estaba ausente de Getsemaní. El cielo estaba mirando, participando a su manera, sosteniendo al que sostenía el mundo mientras el mundo dormía. La llegada de Judas al huerto puso fin a la noche de oración. Llegó con una multitud armada, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos, portando antorchas y armas, dispuesta a efectuar un arresto que sus organizadores querían hacer con la mayor discreción posible, lejos de la vista de las multitudes que podrían reaccionar de manera impredecible. Judas les había dado una señal convenida. Sería el que se acercara a Jesús y lo saludara con un beso, el saludo habitual de respeto entre discípulos y maestros en el mundo judío del primer siglo. Y así lo hizo. Se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Mateo 26, 49. La respuesta de Jesús fue, una vez más, desconcertante en su gentileza. «Amigo, ¿a qué has venido?» Mateo 26, 50. Amigo. En el momento de la traición máxima, Jesús llamó amigo al traidor. Fue en ese momento cuando ocurrió un episodio breve, pero enormemente significativo, para entender lo que Jesús estaba eligiendo en Getsemaní. Pedro, impulsivo como siempre, sacó una espada y cortó la oreja derecha de uno de los siervos del sumo sacerdote, cuyo nombre Juan preserva para la historia: Malco. La respuesta de Jesús fue inmediata.
Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 52-53. Una legión romana contaba con aproximadamente 6.000 soldados. 12 legiones serían 72.000 seres de naturaleza completamente distinta a cualquier fuerza humana. Y el Señor no las llamó. Eligió no llamarlas. Y luego, en un gesto de misericordia que Lucas es el único en registrar, tocó la oreja de Malco y lo sanó. Juan 18, 10, Lucas 22, 51. El último milagro de sanidad que Jesús realizó antes de su crucifixión fue reparar el daño causado por uno de sus propios discípulos sobre un hombre que venía a arrestarlo. El Evangelio a veces es tan extraordinariamente coherente consigo mismo que resulta deslumbrante. Los discípulos huyeron. Marcos preserva un detalle críptico que muchos intérpretes han tomado como la marca autobiográfica del propio Marcos en el texto. La mención de un joven que le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana de lino. Y le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos 14, 51-52. Quienquiera que fuera ese joven, lo que importa es lo que representa, el abandono final. Hasta el último seguidor huyó en la oscuridad. Y Jesús quedó solo con sus captores, que lo llevaron primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote, y luego ante Caifás y el Sanedrín para el interrogatorio nocturno que abriría el proceso que culminaría al día siguiente. Pero eso ya pertenece al viernes. El jueves ha terminado, y ha terminado con Jesús en manos de sus enemigos, los discípulos dispersados, Judas desaparecido en la noche, Pedro siguiendo de lejos, y el cielo en aparente silencio. Y sin embargo, el cielo no estaba en silencio. Cada detalle de lo que había ocurrido en ese jueves cumplía con una precisión que no puede ser accidental las palabras de los profetas. El Salmo 41, 9, escrito más de 1000 años antes, decía: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». El profeta Zacarías había dicho, en el capítulo 11 de su libro, que el buen pastor sería valorado en 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Jeremías había anunciado en el capítulo 31 que vendría el día de un nuevo pacto, diferente al que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, un pacto inscrito no en piedra, sino en el corazón. E Isaías, en el capítulo 53, había descrito con siglos de anticipación a un siervo que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. El Jueves Santo no fue una noche en que las cosas se salieron de control. Fue una noche en que las cosas llegaron, por fin, a su destino. Quiero preguntarte algo de corazón, y quiero que lo lleves al lugar más honesto de tu interior antes de responder. ¿Has tenido alguna vez un momento en que sentiste que Dios estaba orando por ti? ¿Que el cielo te estaba sosteniendo en medio de algo que sentías demasiado grande para tu propia fuerza? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerlo. Quiero que esta comunidad escuche cómo el Dios del Jueves Santo sigue actuando en la vida real de personas reales en el siglo XXI. Porque eso es exactamente lo que el Jueves Santo te dice a ti hoy. No te lo dice como historia muerta, como documento arqueológico, como curiosidad litúrgica. Te lo dice como realidad viva, presente, activa. Cuando el pan se parte en tu iglesia, estás en el cenáculo. Cuando tu comunidad canta el himno después de la comunión, estás cantando el Jalel con los discípulos. Cuando oras en los momentos más oscuros de tu vida, estás en Getsemaní con aquel que también oró en la oscuridad y fue escuchado. Cuando sientes que has sido traicionado por alguien en quien confiabas, estás junto al que llamó amigo al traidor y lo sanó antes de ser arrestado.
El Jueves Santo no es un evento que se conmemora una vez al año en Semana Santa. Es el fundamento sobre el cual cada día de tu vida cristiana está construido. La teología cristiana ha reflexionado durante 2 milenios sobre el significado de la institución de la Cena del Señor en ese cenáculo, y su profundidad no se agota. Lo que Jesús hizo esa noche al tomar el pan y la copa fue mucho más que crear un ritual. Fue revelar el corazón de Dios hacia la humanidad de una manera que ningún sacrificio anterior había podido hacer con tanta claridad. Los corderos del templo cubrían el pecado de Israel año tras año, en ciclos que nunca terminaban, porque ningún cordero podía quitar definitivamente lo que el pecado había introducido en la creación. Pero en ese cenáculo, Jesús anunció el fin de los ciclos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No era un pacto añadido al anterior. Era el cumplimiento de todo lo que el anterior había prometido. Era la sombra cediendo su lugar a la realidad, el tipo cediendo su lugar al arquetipo, la figura cediendo su lugar a la persona a la que siempre había señalado. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto aproximadamente 20 años después de ese jueves, les recordaba que cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 26. Esa pequeña frase, hasta que Él venga, es de una densidad escatológica extraordinaria. La Cena del Señor no es solo memoria del pasado, es anticipación del futuro. Es el punto en el que el pasado de la redención y el futuro del reino se encuentran en el presente de la fe. Cada vez que la comunidad cristiana parte el pan y bebe la copa, está parada en ese cruce de tiempos, mirando hacia atrás al cenáculo y mirando hacia adelante al banquete del Cordero, que el Apocalipsis anuncia en su capítulo 19. Y en ese cruce de tiempos Jesús está presente, no como recuerdo, como realidad. El lavamiento de los pies, la institución de la Eucaristía, el discurso de despedida, la oración sacerdotal, la agonía de Getsemaní. Cada uno de estos elementos del Jueves Santo revela una dimensión diferente del mismo amor infinito. El lavamiento de los pies revela la humildad de ese amor, su disposición a descender hasta el punto más bajo del servicio. La institución de la cena revela la entrega de ese amor, su disposición a darse a sí mismo como sustento. El discurso de despedida revela la ternura de ese amor, su disposición a consolar antes de que venga el dolor. La oración sacerdotal revela la intercesión de ese amor, su disposición a presentar ante el Padre a todos los que creerían. Y la agonía de Getsemaní revela la profundidad de ese amor, su disposición a beber la copa más amarga que pueda existir para que nosotros nunca tuviéramos que beberla. A lo largo de los siglos, millones de creyentes han celebrado el Jueves Santo con ayuno, con vigilia, con la celebración de la Eucaristía, con el lavamiento de los pies en las comunidades que practican ese rito. En cada generación, la Iglesia ha vuelto a este día con la convicción de que algo ocurrió en ese cenáculo y en ese huerto que trasciende el tiempo y sigue siendo el centro de la fe cristiana. Las catedrales góticas se construyeron como templos para la memoria de ese jueves. Los grandes maestros de la pintura intentaron capturar en lienzo lo que ocurrió en ese aposento alto. Los más profundos teólogos de cada siglo han dedicado sus mejores energías intelectuales a comprender las implicaciones de lo que Jesús hizo cuando tomó el pan y la copa. Y sin embargo, ninguna catedral, ningún lienzo, ningún tratado teológico agota el misterio. Porque el misterio no es una proposición intelectual, es una persona. Es Jesús mismo, que esa noche se inclinó, lavó, partió, derramó, oró y sufrió, por amor. Hoy, mientras lees o escuchas estas palabras, el Jueves Santo te invita a algo específico.
No te invita simplemente a admirar lo que ocurrió hace 2000 años con la distancia segura del espectador histórico. Te invita a sentarte a esa mesa. Te invita a dejar que ese Señor que se inclinó ante Pedro se incline también ante ti, y que la resistencia que Pedro sintió, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?, sea superada en ti por la misma comprensión que Pedro alcanzó después. Que sin ese lavamiento, sin esa gracia que se humilla para alcanzarte, no hay parte con Él. Te invita a recibir el pan y la copa, no como ritual vacío, sino como encuentro real con el cuerpo y la sangre del que te amó hasta el extremo. Te invita a orar como Jesús oró en Getsemaní, con honestidad sobre el peso que llevas, con confianza en el Padre que escucha y con la disposición de decir, aunque cueste, no mi voluntad sino la tuya. El Jueves Santo no termina con el arresto en el huerto. El Jueves Santo termina con una promesa que Jesús hizo en el cenáculo y que todavía está en pie. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. El arresto, el proceso, el madero, el sepulcro, todo eso vendrá. Pero al final de ese camino que el jueves santifica, está la resurrección, está la ascensión y está la promesa de un regreso. El que se inclinó a lavar los pies volverá. El que partió el pan volverá. El que oró por ti en el capítulo 17 de Juan volverá. Y cuando vuelva, el jueves que comenzó esa noche en el cenáculo, encontrará su consumación en el banquete que no tendrá fin. Llevas ahora en el corazón el jueves más sagrado de la historia. No lo guardes solo para ti. Hay alguien en tu vida, un amigo que se alejó de la fe, un familiar que nunca ha escuchado esto con esta profundidad, alguien que está atravesando su propio Getsemaní sin saber que no está solo, que necesita escuchar que esa noche Jesús también oró por él, también partió el pan por ella, también eligió la copa por amor a esa vida específica. Comparte este video con esa persona. Sé el mensajero que el cenáculo necesita en el siglo XXI. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete hoy, porque cada semana seguimos recorriendo juntos las verdades que sostienen la fe, con la misma profundidad, con la misma pasión, con el mismo pan partido y la misma copa derramada como centro de todo.